Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Segunda de Timoteo está después de Primera de Timoteo. Pero también después de Segunda de Tesalonicenses, así es que ya les puse algo más fácil. Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo. Capítulo 3, versículos 16 y 17. Por favor, pónganse de pie para honrar la palabra de Dios una vez hayan encontrado el texto. Vamos a leerlo con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Por favor, repitan conmigo, útil. Muy bien. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por favor, repitan conmigo, instruir. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, recordemos lo que Salomón escribe unos 1000 años antes de Cristo. Instruye al niño en su camino para que cuando este niño llegue a viejo, jamás se aparte de él. Salomón usa la palabra instruir. Y años más tarde, muchos años más tarde, Pablo escribe a Timoteo que la palabra de Dios es útil para instruir en justicia, es decir, para instruir en el camino correcto. Y quiero que volvamos a leer el texto y quiero explicarles algunas cosas sumamente importantes. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Son 3 palabras que tratan de explicar una sola palabra griega. Esa palabra griega textualmente dice que la Escritura es soplada por Dios. Toda la Escritura es soplada por Dios. Cada vez que hay un soplo de Dios, es su Espíritu Santo. Es decir, ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y luego dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, es decir, en el camino correcto, a fin de que el hombre de Dios, aquí aparece la palabra hombre como seres humanos, es decir, incluye a las mujeres, a fin de que el ser humano de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso era importante para mí que abriéramos este texto, porque el título de hoy, el título del mensaje de hoy, es el único fundamento seguro para la familia, la palabra de Dios. Todos tenemos historias diversas de cómo vinimos a este mundo. En el caso de mi padre, por ejemplo, mi padre nunca tuvo un hogar integrado. Es más, ni siquiera creo que se puede usar la palabra hogar para definir lo que él tuvo. Sus padres nunca se casaron. Mis abuelos paternos jamás se casaron, jamás formaron un hogar ni una familia. Mi padre, en una etapa de su vida, estuvo interno en un colegio. Y en este colegio vivía, y el día viernes, cuando era el día en que llegaban a recoger los padres, los tíos, los abuelos, a los niños para que pasaran el fin de semana con ellos, nadie llegaba por mi papá. Ni su papá, ni su mamá, ni nadie. Y entonces el guardián del colegio lo cuidaba el sábado y el domingo y le buscaba comida, un poco de frijoles y tortillas. Y llegaba el lunes y él seguía estudiando. Entonces todos tenemos diferentes trasfondos. Mi padre no tuvo un buen ejemplo en su padre, tampoco en su madre. Aunque, como ustedes saben, mi abuelita, gracias a Dios, vino a los pies del Señor mucho tiempo después. Ahora, en el caso de mi madre, mi abuelo materno murió cuando mi madre tenía 11 años. Es decir, mi madre pierde a su papá a los 11 años de edad. Una madre excepcional. Mi abuela Francisca, mi abuela Paquita, una madre excepcional. Y mi mamá tuvo a varios hermanos también que emprendieron un esfuerzo enorme por bendecirla a ella. Así es que mis padres venían de
de dos historias distintas, se juntan allí y luego empiezan una familia. Pero cuando damos consejería a las familias, por lo general me topo con que por lo menos uno de los dos antecedentes de cada uno de los que integran la pareja del matrimonio han tenido un hogar desintegrado o disfuncional. Si ahora hicimos una encuesta, y no voy a pedir que levanten la mano porque eso es algo que Dios conoce y ustedes, pero ¿cuántos de ustedes vienen de un hogar disfuncional o un hogar desintegrado? O ¿cuántos de ustedes no tuvieron un hogar y de repente se topan con que ustedes quieren empezar una familia? Y traen todo un bagaje. Esto es importante entenderlo porque hay un ciclo, un círculo que se lleva de generación a generación. En el Antiguo Testamento Dios explica que la iniquidad de los padres puede llegar hasta afectar 4 generaciones. Es decir, hijos, nietos, bisnietos. Ahora, lo que sucede es que, si bien, imaginemos 4 generaciones que me antecedieron. Hace 4 generaciones, esa generación tuvo iniquidad que heredó también de otras generaciones que le antecedieron. Luego viene una segunda generación que también hereda iniquidad, pero también realiza su propia iniquidad. Entonces se va sumando. Tercera generación, su propia iniquidad más toda la que arrastró. Cuarta generación. La cuarta generación lo que recibe es una avalancha de iniquidad. Y entonces nos encontramos ahí pensando, ¿cómo hacemos ahora para tener un buen matrimonio y una buena familia? En una ocasión yo le pregunté a mi padre, ¿cómo pudo usted ser buen padre cuando usted no tuvo un buen padre? Yo era un adolescente y empecé a tener esas preguntas. Y le dije, papá, ¿por qué usted fue un buen papá si usted no tuvo un buen papá? Y me dijo, porque sé todo lo que me faltó. Entonces, para mí, ser tu padre es darte todo lo que no tuve. Y por sobre todo tener a Cristo Jesús. Y darte a Cristo Jesús. Pero mi abuelo fue mujeriego. Mi abuelo paterno fue mujeriego. Yo perdí la cuenta de cuántos medios tíos tengo. Por lo menos he conocido a algunos en limitados encuentros en funerarias y no tengo prácticamente relación con ninguno. Mi padre, habiendo tenido ese ejemplo, viene a Cristo y logra cimentar un matrimonio por la misericordia de Dios de 55 años hasta que la muerte los separó de mi madre. Y se siguen amando. Y ahora estamos mi esposa y yo. Mi esposa viene de un hogar integrado. Sus padres tienen más de 40 años de casados. Y nosotros estamos tratando de cimentar nuestra familia en la fe y en la palabra de Dios. En la fe en Cristo Jesús y en la palabra de Dios. Pero yo entiendo, para muchos es difícil por los trasfondos. Porque nunca tuvieron un buen ejemplo. Y dicen, bueno, hay que empezar algo. Bueno, primero te tengo buenas noticias. Hay una palabra en la Biblia que es milagrosa, se llama regeneración. Esa palabra regeneración es maravillosa porque regeneración significa hacer una nueva generación. Por ende, la única forma de romper esa avalancha de iniquidad que viene de generaciones anteriores es siendo regenerados en Cristo Jesús. Por eso dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas, absolutamente todas, ya nada de que mi bisabuelo ni de que mi abuelo, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces,
si hay un bagaje de historias de hogares disfuncionales, desintegrados en tus padres, si tú quieres empezar una nueva familia, necesitas fundar tu familia primeramente en tu fe en Cristo Jesús para que todo sea hecho nuevo y no estés arrastrando iniquidad, ni maldiciones, ni ese tipo de cosas que puedan pasar y afectar a tus hijos. Ahora, lo siguiente es que no hay una escuela para padres como tal. No hay una escuela para esposos como tal. Alguna vez cuando he predicado acerca del matrimonio, se me acerca gente después y me dice, pastor, ¿por qué no predicó eso hace 20 años? Mire, mi esposa y yo estamos más lastimados porque no sabíamos eso. Porque no existe una escuela oficial para padres, ni una escuela oficial para matrimonios, pero sí hay un manual perfecto. Y eso es lo que hoy tenemos que entender. El manual perfecto es la palabra de Dios. Es infalible. Y si haces todo lo que aquí dice, te va a ir bien. Ahora, venimos a Cristo, somos nuevas criaturas y empezamos a cimentar, a fundar nuestras familias sobre la seguridad de la palabra de Dios infalible. Así es como funcionan las cosas, no importa cuál sea el trasfondo. En muchas ocasiones, nosotros como padres tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo. Y Katy y yo hemos decidido educar a nuestros hijos basados en la palabra de Dios. Ahora, yo quiero prevenirles de algo, porque si bien la intención es educar a los hijos basados en la palabra de Dios, también se puede cometer un error, y no por la palabra de Dios, sino por la forma en la que se hace. Por favor, síganme con esto. Debo de educar a mis hijos con el fundamento de la palabra de Dios, pero relacionalmente, con Cristo Jesús primeramente y con ellos. Porque ¿de qué me serviría decir, aquí está el manual y esto es lo que vamos a hacer, y no tengo al autor del manual, no tengo a Cristo Jesús? De nada serviría. Entonces, partimos de una relación con Dios y luego instruimos a nuestros hijos basados en la palabra de Dios. Ahora, nuestra relación entonces es abierta, es de confianza y a la vez es divertida. Por favor, síganme con esto. Podemos educar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios, teniendo una excelente relación con ellos y divirtiéndonos mucho. ¿Ustedes creen que nosotros, por ser la familia pastoral, cuando celebramos un cumpleaños, por ejemplo, todos estamos sentados en la mesa así con una aureola en la cabeza y Happy birthday to you? Nos divertimos mucho, sanamente. Mi madre, que vivió en santidad, era una de las risas que más escuchaba en el lugar donde estuviéramos. Ahora, si tengo una buena relación con Dios, tengo una buena relación con el prójimo. Esto lo dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien dice, quiero educar a mis hijos en el fundamento de la palabra de Dios, pero no parte de una relación con Dios? Entonces esto se vuelve en algo que se impone. Y prácticamente agarran al hijo y le dan bibliados en la cabeza y dicen, ama la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, y después quieren que la lea, y el hijo no está más que viendo a la Biblia como algo que lo lastima. Por ejemplo, cuando queremos cimentar nuestra familia basados en la palabra de Dios, pero en un entorno de religiosidad y no de una relación con Dios, todo es imposición, todo es miedo, estamos dentro de un hermetismo cuadrado, nos convertimos en gente distante, tenemos mala relación entre nosotros. Y esto me hace recordar que mi generación fue la generación con la que se experimentaron los primeros colegios, con la que experimentaron los primeros colegios cristianos de Guatemala. En los 80s fundaron un colegio cristiano y mi papá dijo, bueno, hay que meterlos allí. Firmó mi papá
un como contrato donde avalaba a cualquier extraño a lastimarme mis posaderas con un palo, y resultó que en varias ocasiones me golpeó un completo extraño. Y es que la Biblia dice que hay que corregirte. ¡Pah! Y yo ni sabía quién era el que me estaba pegando. Y yo estoy muy agradecido con el colegio donde me gradué. Me formó muy bien, me dejó mucho más cosas buenas que malas. Pero varios de mis compañeros hasta la fecha no quieren nada ni con Dios ni con la Biblia, porque los quisieron educar conforme a la palabra de Dios, pero con una imposición de religiosidad y no de una relación. ¿Me estoy explicando? Tienes que lograr que tus hijos amen la palabra de Dios, educándolos con la Biblia, y no que un día la rechacen. Y por favor, inscriban a sus hijos en colegios cristianos. Ya las cosas en los 2000 son diferentes. Ahora, entendiendo esto, quiero explicarles algo que sucede en la Biblia. Y la semana anterior les dije ya algo al respecto. En muchas ocasiones en la Biblia las palabras casa y familia son sinónimas. Por favor, repitan conmigo: casa y familia. Esto pasa con varias palabras del hebreo en el Antiguo Testamento y con varias palabras del griego en el Antiguo Testamento. Perdón, con varias palabras del griego en el Nuevo Testamento. Pero quiero enseñarles a través de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cómo estas dos palabras son sinónimos. Veamos el discurso final de Josué. Josué 24:15 dice: por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Vean cómo traduce la Nueva Versión Internacional. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Muy bien. Es la misma palabra hebrea, bayit, pero es sinónimo casa de familia. Ahora, en el contexto del Nuevo Testamento, en el griego del Nuevo Testamento, vemos, por ejemplo, que cuando Pablo y Silas evangelizaron al carcelero de Filipos, le dijeron estas palabras: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy bien, ahora veamos la Nueva Versión Internacional. Dice: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Muy bien, vemos cómo casa y familia son sinónimos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y esta palabra que dicen aquí Pablo y Silas es la palabra oikos. Esa palabra oikos es también la marca de un yogur que venden actualmente. Hay un yogur griego en los supermercados que se llama oikos. Y cuando lo compren la próxima vez, digan: ya el pastor me enseñó que oikos en griego es familia. ¿Ok? Cuando vayan al supermercado la próxima vez. Ahora, pero también recuerden, el pastor me dijo que no solo es familia, también es casa. Ahora, veamos el relato de Pedro de cómo un ángel había hablado con Simón el centurión. Dice Hechos 11:14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Muy bien, ahora veamos la Nueva Versión Internacional. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Ahora, entendiendo esto, cuando Jesús da el Sermón del Monte, cierra con la enseñanza de los dos cimientos. La última parte del Sermón del Monte, el Sermón del Monte abarca varios capítulos, Mateo 5, 6 y 7. Cuando llega al final del Sermón del Monte, Jesús habla de los dos cimientos. Y ahí dice que cada quien decide dónde edificar su casa. Y esa palabra casa en griego es ikia. Algunos la leen como oikia, se pronuncia ikia. Y esa palabra significa tanto casa como familia. Ahora podemos entender desde una mejor perspectiva las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa o su familia sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Es decir, sobre aquella casa o familia. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa o su familia sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos
y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Muy bien, en este último segmento del Sermón del Monte, Jesús da 3 garantías. La primera garantía es que toda casa o familia sufrirá dificultades y aflicciones. Toda casa o familia sufrirá dificultades y aflicciones. Comparemos lo que le acontece a ambas casas o familias, independientemente de dónde están edificadas. Veamos, por ejemplo, el versículo 25, que habla acerca de la casa edificada sobre la roca. ¿Qué le sucede a esta casa? Jesús dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, veamos qué sucede con la casa que está cimentada sobre la arena. Dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Es decir, les aconteció absolutamente lo mismo. Lluvia, ríos y vientos. Exactamente lo mismo a las 2 casas. Lo que marcó la diferencia fue dónde estaban fundadas. Todas las familias, independientemente de dónde está su cimiento, tendremos o tendrán situaciones diversas, situaciones difíciles. Y es porque estamos en un mundo caído. La semana pasada estudiamos que la primera familia que Dios creó en el huerto del Edén cayó, y por ende todas las familias que vinimos al mundo posteriormente estamos en una naturaleza caída. Así es que esa es una realidad. Estamos en un mundo caído donde nada funciona perfectamente. Jesús dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Independientemente de dónde estás cimentado, si es arena o roca, viene la aflicción. Viene la lluvia, vienen los ríos, vienen los vientos y golpean. Pero Jesús dice, confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, es precisamente por esa aflicción, por esos problemas, por esas adversidades que necesitamos un cimiento sólido. Y esa es la palabra de Dios. Jesús dice, el que oye estas palabras y las hace, estará sobre la roca. Ahora, cualquiera puede decir, pastor, no, esas adversidades y esos problemas le pasan a aquellos que están lejos de Dios, o solamente a aquellos que andan en pecado. Y la realidad es que el justo también sufre. El que es redimido también sufre. De hecho, a Job, este personaje del Antiguo Testamento, la Biblia lo define en 3 ocasiones como varón perfecto y recto. Varón perfecto y recto. ¿Y saben ustedes cuál es el personaje más sufrido del Antiguo Testamento? Él, Job. Jesús nunca cometió un pecado, nunca cometió una falta. ¿Y quién es el personaje más sufrido del Nuevo Testamento? Él mismo, Jesús. Ahora, algunos cometen este error de doctrina que viene desde los amigos de Job. De hecho, Job es el libro más antiguo de la Biblia y ya algunos amigos de Job tenían este error doctrinal y decían, toda esa desgracia le vino a esa familia porque algo oculto tienen. Algún pecado oculto tienen. Alguna maldición tienen. Y ese que juzga, cuando tiene un problema en su familia, dice, no, conmigo Dios lo que está haciendo es formando mi fe, hermano. Oye, nada oculto. A mí Dios me está formando mi carácter y mi fe. La realidad es esta. Todos tendremos aflicciones. Todos experimentaremos sufrimiento en algún momento. Habemos 3 grupos de personas. Los que estamos en medio de una tormenta, los que acabamos de salir de una tormenta y los que nos dirigimos a una tormenta. ¡Qué bendición! Bienvenidos a la casa del Señor. Algunos problemas los vas a resolver, algunos problemas los vas a medio resolver y otros nunca los vas a resolver en este mundo caído. La diferencia es dónde está el cimiento. Es lo único que marca la diferencia. ¿Dónde está tu fundamento? Y debe ser en la palabra de Dios. De hecho, el problema también es que tenemos un gran enemigo.
No solo la corriente del mundo nos quiere arrastrar, de hecho, los ríos que pegan contra la casa son corrientes. Y Pablo dice en Efesios que la corriente del mundo es una corriente fuerte que quiere arrastrarnos. Por ende, nuestra casa debe estar cimentada sobre la roca. Y tú te preguntarás, ¿cómo hago para que mis hijos no se dejen llevar por la corriente de este mundo, por la perversión de este mundo? Y edifica tu casa sobre la roca, edifica tu familia sobre la roca, y cuando golpee la corriente, no los va a arrastrar. Ahora, mira esto. El enemigo es otra realidad. En Juan 10:10 Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muy bien, Jesús dice, Satanás quiere destruir. Pedro dice, Satanás quiere devorar. El ataque va a llegar. Depende dónde está tu cimiento, si vas a quedar de pie o no. Una realidad es que Satanás va a tratar de atacar tu matrimonio constantemente, constantemente. Tu relación con tus hijos, constantemente. Satanás va a atacar tu familia. Satanás va a atacar también tu empleo, tu trabajo, tu ministerio, tus finanzas, tu salud. Está constantemente viendo qué más hacer. Y ese adversario es el tipo de adversario que no tiene ninguna misericordia ni piedad. Ese tipo de adversario es el que ve a alguien moribundo y lo termina de patear para que se termine de morir. Ese tipo de adversario. Así es que necesitas un buen fundamento. Por eso quiero recordarte que lo único que nos sostiene de pie es el fundamento de escuchar su palabra y hacer lo que Él dice. El único fundamento de nuestras familias es la palabra de Dios. Ahora, la siguiente garantía que Jesús da es que el que oye sus palabras y las pone en práctica, estará seguro junto a su casa o familia. El que oye sus palabras y las pone en práctica, estará seguro junto a su casa o familia. Es que no se trata solamente de oír, sino también de hacer. Es lo que Jesús dice. Veamos nuevamente el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, pero no se queda solo en oírlas, sino que también las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y en el mismo sermón del monte, Jesús versículos antes dice, no se trata solo de decir, sino que también se trata de hacer. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La religiosidad solo te lleva a oír y decir, y no pasa nada más. Una relación con Dios te lleva a oír y hacer, y decir y hacer. Y esa es la diferencia que necesitamos para estar realmente cimentados sobre la roca. Así es que en un mundo de aflicción necesitamos un cimiento seguro. Cuando tenemos el peor enemigo, necesitamos un fundamento firme. Ahora, quiero que recuerdes que de las 6 partes de la armadura de Dios, 5 son defensivas y una sola es ofensiva. Satanás no resiste la palabra de Dios. No solamente la palabra de Dios es un fundamento firme donde quedarás de pie aún en la peor de las tempestades, sino que también la palabra de Dios te sirve para defenderte de tu adversario. Dice el apóstol Pablo en Efesios 6:17, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Satanás no la resiste. Cuando dice la palabra, resistid al diablo y huirá de vosotros, se resiste con la palabra de Dios. ¿Cómo resistió Jesús a Satanás en el desierto cuando le estaba tentando? Le respondió con la palabra de Dios. Así se resiste a Satanás, con la palabra de Dios. En una ocasión yo estaba orando por un joven que estaba poseído y llevábamos horas de orar por él. El Señor me dijo, lee la porción del Gadareno. Lee mi palabra. Y cuando Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Y leí legión. ¡Brum! Hizo el joven. Ah, ya sé que sos una legión. Y seguí leyendo la palabra de Dios y orando hasta que el joven quedó libre como a las 2 de la mañana y me lo llevé a comer panqueques como a esa hora. Ahora, Satanás no resiste la palabra de Dios. No solamente es un fundamento firme,
también es un arma de ataque contra el enemigo. La palabra de Dios también nos sirve, es útil para lo siguiente, para el relativismo del posmodernismo. Para los que no lo sabían, la época moderna ya pasó, estamos en la época posmoderna y estamos transicionando hacia otra. Ahora, en la posmodernidad lo que impera es el relativismo. ¿Qué es el relativismo? Todo es relativo. Es decir, tu verdad es tu verdad, pues, y eso te parece a ti, eso está bien. Y esto me parece a mí, eso está bien. Si a ti te gusta, pues, hacelo. Si crees que es lo correcto, pues eso es lo correcto. Ese relativismo no es más que oscuridad. Es oscuridad. Y necesitamos entonces una luz que aplaste el relativismo con una verdad absoluta. Y esa es la roca. Una roca puede aplastar. Y eso es lo que hace Jesús. A través de su palabra nos ilumina dentro de esa oscuridad del relativismo. Y nos da su verdad, que es la única verdad y absoluta verdad. Dice el salmista en el Salmo 119 y 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estoy en un mundo de oscuridad, pero tengo la luz de la palabra de Dios. Tengo un fundamento en la palabra de Dios, tengo un arma de ataque y tengo luz para saber qué decidir, dónde caminar, qué hacer. Lo tercero que Jesús garantiza es que el que oye sus palabras y no las pone en práctica terminará en la ruina junto a su casa o familia. Veamos nuevamente el texto. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Por favor, repitan conmigo, insensato. Que edificó su casa o su familia sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Es decir, aquella casa o familia experimentó la ruina por el cimiento donde fue puesta. La ruina no es más que la devastación familiar. Más del 90% de las consejerías tienen que ver con problemas familiares, especialmente matrimoniales. Siempre me topo en las consejerías en que alguno de los miembros de la familia no está viviendo conforme a la palabra de Dios. Y de ahí surge todo el problema. Me topo con que alguno de los miembros de la familia sabe lo que dice la palabra de Dios, pero no hace lo que dice la palabra de Dios, y de ahí viene todo el problema. Y estoy cansado de una frase. Por favor, si algún día les doy consejería, no me digan esa frase. Pastor, yo sé lo que dice la Biblia, pero... Por favor, no me la digan. Pastor, yo sé lo que dice la Biblia, pero... Yo lo que digo es, cámbienme ese pero por un i. Y dígame, pastor, yo sé lo que dice la Biblia y por eso me arrepiento. Pastor, yo sé lo que dice la Biblia y por eso voy a cambiar. Pastor, yo sé lo que dice la Biblia y por eso voy a pedir perdón. Pastor, yo sé lo que dice la Biblia y por eso voy a confesar mi pecado para ser transformado. Ese sí es cambio. Pero el que solo oye y sabe lo que dice, pero no lo hace, lo triste es que no solamente él va a la ruina, arrastra a los suyos, los arrastra. Y es una gran ruina, es lo que dice Jesús, es una gran devastación. Y eso es lo que Satanás quiere, que escuches la palabra, pero que la palabra no sea practicada por ti. Eso es lo que Satanás quiere. Mira lo que dice Jesús en la parábola del sembrador, acerca de los de junto al camino. Dice, oí, de aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y luego Jesús, versículos más adelante, explica esta parte de la parábola, y dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, en lugar de hacerla, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Por qué tiene ese interés Satanás? De que alguien recibe la palabra y la quiere quitar inmediatamente. Porque sabe que si esa palabra se toma y se hace,
se edifica sobre la roca y aunque golpee a Satanás no puede destruir. Y él viene a destruir. Por eso no quiere que la palabra se quede en nuestros corazones. Ahora, ¿qué pensarían ustedes de alguien que en la actualidad dijera lo siguiente? Por ejemplo, aquí está el arquitecto y pastor Roberto Arango, y yo le dijera al pastor Roberto: mira, hermano Robertillo, yo lo que quiero es una buena fachada. Pues no me vaya a gastar en concreto, ni me vaya a gastar en hierro, y eso de que cimientos, eso ni se ve. Eso está abajo. Póngame así unos pisos calidad y unas ventanas lindísimas, pero cimientos ahí no me gaste. ¿Qué pensarían ustedes de mí? Que soy un insensato. Muy bien, entonces ¿por qué no edificas tu casa sobre la roca? ¿Por qué no vives conforme a la palabra de Dios? ¿Por qué no instruyes a tu familia basado en los principios de la palabra de Dios? Y por sobre todo, ¿por qué no vives tú conforme a la palabra de Dios? Sería un insensato. ¿Y saben para mí qué sería eso? Arrogancia, de vivir en mi propio mundo. Como solo yo importo, vivo en mi propio mundo. Y es lo que yo creo. El necio corre el riesgo de considerarse sabio en su propia opinión. Ah, no, yo sé más que el arquitecto. Me dice, póngame la fachada bonita, es todo lo que quiero. Y esa arrogancia me convierte en ignorante porque no estoy consciente de los fenómenos climáticos. No estoy consciente de que estamos en un terreno sumamente sísmico en Guatemala. Ahora, ¿qué va a pasar si esa casa se hace sin cimientos? Se va a caer. ¿Por qué? ¿Por culpa del arquitecto? No. Por mi insensatez. Ahora, ¿por qué alguien edificaría su casa sobre la arena? Ahora, me puse a pensar en la arena. Y nosotros no vivimos en el Medio Oriente, ni tenemos desiertos tan grandes como el Medio Oriente, así es que para pensar en la arena tenemos que irnos a la playa. ¿Estamos de acuerdo? Ya se pusieron felices. ¿Por qué alguien haría su casa ahí en la arena, en la playa? Bueno, primero es porque es más fácil. Es más fácil. La piedra es muy dura, la arena se mueve bien sencillo. Es más fácil. En 1957 salió al mercado una canción que decía algo así como: en el mar la vida es más sabrosa. No sé quiénes se acuerdan de esa época. Un joven me dijo: pastor, ¿por qué todo lo que es pecado es rico? Así me dijo. Me lo dijo sinceramente. Le dije: sí, claro. El pecado es rico hasta que te paga con muerte. Hasta que llega la devastación y es grande tu ruina. Es más fácil la arena, claro. Es más fácil. ¿Qué es más fácil? ¿Pecar o no pecar? Es más fácil pecar. Es más difícil no pecar, obviamente. Pero el resultado final es lo que cuenta. Una gran ruina, una devastación total, o sigues firme. Ahora, otra razón por la que alguien haría su casa en la arena es por popularidad. Es más popular. Cuando la gente va a la playa, lo que quiere es estar acostado en la arena. Y si viene alguien acostado en unas piedras, va a decir: no es popular acostarse en la piedra. Es popular acostarse en la arena, porque es más cómodo. Y curiosamente, los que están en la arena nos critican a los que estamos en la roca y nos señalan de retrógrados y anticuados. Pero cuando llegue el tsunami, vamos a ver quién queda de pie. Cuando llega la devastación, es donde se marca la diferencia. Otra situación de la arena es que la arena se conforma a ti. Es decir, se amolda a ti. Cuando te acuestas sobre la arena y después te levantas, queda plasmada tu hermosa silueta ahí. Ella se amolda a ti. Pero si te acuestas sobre una roca, lo que te va a quedar en la espalda son todas las marcas de la roca.
Tú te vas a moldar a la roca, no la roca a ti. En la actualidad tenemos un falso cristianismo del cual estoy cansado. Donde Jesús es una especie de muñeco plástico que movemos a nuestro antojo. Y queremos presentar a Jesús como la arena que se amolda a ti. Tú escoge lo que te gusta del cristianismo y eso toma. Lo que no te guste, hacerlo a un lado. Tú escoge qué creer y qué no creer. Pero ven a la iglesia, da el diezmo y seamos representativos en la sociedad guatemalteca. Una roca es inconmovible. Y esa roca es Jesús. Jamás se va a moldar a ti. Nosotros estamos llamados a vivir conforme a este libro. Desde su primera letra hasta su última letra. Nosotros nos acomodamos a este libro y este libro no se acomoda a nosotros. Nosotros nos amoldamos a este libro y este libro no se amolda a nosotros. Ese es el verdadero éxito de estar sobre la roca. No engañándose a sí mismo, sino viviendo el verdadero cristianismo. Ahora, reconozco esto. La roca no es fácil. No es fácil. Jesús mismo dice en el Sermón del Monte, unos versículos antes, dice que la puerta es estrecha, el camino es angosto. Muy bien, no es fácil, pero es seguro. Eso es lo que pasa. Cuando llega la adversidad, estás en un lugar seguro. Y no escoges el camino fácil, escoges lo más seguro para ti y para los tuyos, que es Cristo Jesús. También reconozco que la roca no es popular. La roca no es popular como la arena. Mi Señor no es popular en este mundo. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Estar con Dios es ir en contra de la corriente del mundo. Por favor, el día en que yo me convierta, y espero que nunca, en un pastor popular, tengan mucho cuidado de lo que les digo. Porque mi Señor no es popular. Y lo siguiente es que la roca no es conformista, no se conforma a ti, no se amolda a ti. La roca lo que hace, y es es el mismo Jesús el que dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Es decir, no se va a moldar a ti, tú vas a ser moldeado por la roca. La buena noticia es que es el lugar más seguro. El cielo y la tierra pueden pasar, pero su palabra nunca pasará. Y si estás fundado sobre su palabra, estás en un cimiento firme. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos están sobre un fundamento firme. Ahora, rápidamente, quiero darles estos consejos de cómo edificar nuestras familias sobre la roca. ¿Cómo edificar nuestras familias sobre la roca? Muy bien, Jesús lo dice claramente. Primero, siendo oidor de su palabra. Siendo oidor de su palabra. Todo empieza por el oír. Jesús dice, todo el que me oye estas palabras, es lo que empieza diciendo Jesús. Lo primero es oír sus palabras, oír su palabra. Y bien lo dice Pablo en Romanos 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Dios define a la fe por tamaño y cantidad. En la Biblia vemos gente con poca fe, con mucha fe, con fe pequeña, con fe grande. Y es mientras más oyes la palabra de Dios, y es mientras más lees la palabra de Dios, que tu fe va aumentando. Y jamás olvides que la primera interacción que hubo entre Satanás y un ser humano llamado Eva fue tratar de desvirtuar la palabra de Dios. Que fue lo primero que le dijo Satanás a Eva. Así que eso te dijo Dios, que no comieras del fruto prohibido. Pero la verdad es que si comes, vas a ser como él. Lo que hace Satanás es desvirtuar la palabra de Dios. Lo primero. Entonces, tienes que estar consciente de esto.
lo que vimos en la parábola del sembrador. Cuando la palabra es sembrada en el corazón, Satanás quiere quitarla de allí. Entonces, lo siguiente que tienes que hacer es retener su palabra. Por eso, para edificar nuestra casa sobre la roca o nuestra familia sobre la roca, tenemos que ser también retenedores de su palabra. No solamente oidores, sino retenedores. Cuando Satanás viene y me dice, no creas eso, no, momento, esa es la verdad. Y la retienes. Cuando Satanás quiere quitar y robar la palabra de tu corazón, no, tú dices, yo la guardo en mi corazón, la atesoro en mi corazón. No dejo que te la lleve Satanás, porque es mi único fundamento para mí y los míos. Ahora, Pablo le dice a Tito, en el capítulo 1 y versículo 9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El salmista dice en el Salmo 119 y versículo 11, he guardado tu palabra en mi corazón. En otras palabras, cuando llegó tu palabra a mi corazón y vino Satanás a querer quitarla, robarla de mi corazón, yo lo que hice fue guardarla, retenerla. Y el resultado es que no peco contra ti. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. El versículo 16 dice, me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Y esto es algo sumamente práctico. Memorizar la palabra de Dios, memorizar los versículos que más te edifican de su palabra. Es clave, retenerla, no solo oírla, retenerla. Ahora, aquí viene lo siguiente que necesitamos hacer. Y es que para edificar nuestra casa o nuestra familia sobre la roca, tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Muy bien, esto es lo que Jesús dice. Todo el que me oye estas palabras y las hace. Muy bien, es el que edifica su familia o su casa sobre la roca. Vean lo que dice Santiago, el medio hermano de Jesús. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, si solamente oyes, pero no haces lo que oyes, te engañas a ti mismo. Si solo eres cristiano de domingo y ya saliendo del culto, el lunes marcas tu tarjeta a la orden del pecado y el viernes y sábado marcas tu tarjeta para decir adiós al pecado y el domingo venir a reconciliarte y a pedir perdón y a oír, te estás engañando a ti mismo. Ahora dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, por eso hay que recordarla, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Por favor, repitan conmigo, bienaventurado en lo que hace. Cuando Dios le habló a Josué, el sucesor de Moisés, Dios le dijo estas palabras: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes, y ojo con esto, y hagas. Primero lo guardo, lo retengo y luego hago. Y hagas todo conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Santiago dice, serás bienaventurado en todo lo que hagas. Y no es que va a haber ausencia de problemas, no es que va a haber ausencia de dificultades, no es que va a haber ausencia de ataque de Satanás, sino que saldrás bien después de todo. Vendrá la lluvia y estarás firme. Vendrán los ríos con sus corrientes y estarás firme. Vendrán los vientos y seguirás firme. Ahora, lo siguiente que necesitas es ser un predicador de la palabra de Dios a tu familia. Ahora, quiero prevenirles de algo. Si empiezan por predicarle a sus hijos y a su esposa de la palabra de Dios sin antes hacerla, lo que están provocando allí es una resistencia
en aquellos que les escuchan. Se los pongo de esta forma. Si yo intento predicarle a mis hijos o enseñarle a mis hijos la palabra de Dios, pero ellos saben que yo no soy hacedor de la palabra de Dios, lo que estoy haciendo es exponiéndome como un gran hipócrita delante de ellos. Y entonces no me van a creer. Ni a mí, ni van a creer en la palabra de Dios. Porque si yo le digo a mi hijo, no tomes si tengo una botella en la mano, y si yo le digo a mi hijo, no fumes si tengo un cigarro en la boca, no va a servir de nada. Solo estoy provocando rebeldía e incredulidad en él. Ahora, si mi hijo me ve como un oidor de la palabra de Dios, como un retenedor de la palabra de Dios, como un hacedor de la palabra de Dios, y después de que le he predicado con mi ejemplo y testimonio, le enseño la palabra de Dios, estamos bien. Estamos bien. Dice Deuteronomio 6, 6-9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Muy bien, veamos esto en la práctica. Las repetirás a tus hijos. Muy bien, constantemente les enseñas a tus hijos la palabra de Dios. Y hablarás de esas palabras estando en tu casa. Muy bien, compartes con ellos, les enseñas la palabra de Dios. Recuerda, siempre relacionalmente. Nunca distantemente, ni impositivamente, ni con religiosidad, sino en una relación con Cristo y una relación con ellos, para que amen la palabra de Dios y no se provoque una resistencia en ellos a la palabra de Dios. Y andando por el camino, en otras palabras, lo llevo al colegio, la llevo al colegio, la llevo a hacer un mandado, lo llevo a hacer un mandado. Mira cómo es Dios de bueno que nos provee para que estudies. Mira cómo es Dios de bueno que ahora que vamos a comprar tus útiles nos ha provisto. Qué bueno que ahora que vamos a tomar un helado tenemos la bendición de Dios. A donde vayas, le recuerdas que todo es gracias a Dios, que la gloria es de Dios. Y andando por el camino, dice, y al acostarte, es decir, oras por tus hijos cuando se acuestan, antes de dormir, y cuando te levantes, en otras palabras, dedicas el día a Dios. Sigue diciendo el texto, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Asaf escribe un salmo maravilloso. Vean lo que dice este salmo. Salmo 78, 4-7. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor. Muy bien. ¿Cómo le cuento a la próxima generación las obras del Señor? Mostrándoles que yo mismo soy la obra de Dios. Yo mismo he sido redimido por Dios. Yo mismo he sido cambiado por Dios. Yo mismo he sido un padre que puede decir, hijo, me equivoqué, perdóname. Porque han visto humildad en mí, han visto la obra de Dios en mí, la obra de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, es decir, su palabra a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos. Es tu responsabilidad. Enseñar la palabra de Dios a tus hijos. Para que la siguiente generación las conociera. Ahora, esta parte me impacta. Incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos. Voy a ser padre nuevamente en mayo, si Dios lo permite. ¿Y qué pasa con esto? Si yo estoy sobre la roca, si he edificado mi casa y mi familia sobre la roca, ese niño que aún no ha nacido, cuando tenga hijos, lo que va a hacer es predicar a Cristo con sus acciones y sus palabras, para que la siguiente generación crea. De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Joel 1:3 dice, de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. El doctor James Dawson dice una frase
sumamente importante para darnos la diferencia entre herencia y legado. ¿Cuál es la diferencia entre una herencia y un legado? El doctor Dawson dice, herencia es lo que tú le das a alguien. Legado es lo que tú haces en alguien. Yo se los explicaría de esta forma. Herencia es lo que tú le dejas a alguien. Legado es lo que tú dejas en alguien. Y esto me hace recordar la fe de Timoteo, aquel pastor joven. Pablo le dice a Timoteo, sé que en ti habita, está en ti, está dentro de ti, la misma fe que estuvo en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Es una fe auténtica, es una fe no fingida. Muchos pasamos la vida esforzándonos por dejarles, aunque sea alguito a nuestros hijos, algo a nuestros hijos. Una pequeña herencia, un terrenito, un poquito de dinero, qué sé yo, una casa. Aunque sea algo, me voy a esforzar toda la vida. Y nos damos cuenta, muchas veces, que lo más importante no está en lo que les dejamos a ellos, sino en lo que dejamos en ellos. Y yo te invito a que para poder dejar algo en ellos, hoy decidas fundar tu casa y tu familia sobre la roca. ¿Sabes qué? Yo no quiero que mis hijos un día se tengan que recuperar de mi mala paternidad. No quiero que mis hijos un día tengan que ir a terapia porque su papá fue malo. O su papá fue un déspota, un dictador en la casa que les imponía la Biblia. No, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Sé que tú no quieres que un día tus hijos tengan que recuperarse o reponerse de tu mala maternidad o de tu mal matrimonio. Y esto es algo que Dios firmemente ha puesto en mi corazón. Si hoy decidimos fundar nuestras familias sobre la palabra de Dios, es decir, sobre la roca, las cosas pueden ser diferentes de hoy en adelante. De hoy en adelante. No importa cuál fue el trasfondo, no importa cómo fue tu padre, no importa cómo fue tu abuelo, importa cómo es Cristo. Importa cómo es Cristo Jesús y quién es Cristo Jesús. Mi abuelo fue un mujeriego. Mi padre no fue mejor que mi abuelo. En este sentido. ¿No fue más inteligente que mi abuelo? La única diferencia entre mi padre y mi abuelo es Cristo Jesús. Mi padre nunca fue mujeriego. Y eso es lo que yo aprendí de él. Mi padre no solo me dio un buen ejemplo de 55 años de matrimonio, también me dio a Cristo Jesús. Lo mismo que mi madre. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué vas a dejar tú? Tú decides. ¿Dónde edificas? Te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Señor Jesús, hoy venimos delante de ti, reconociendo que no hay otra esperanza fuera de ti. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otra respuesta. No hay otra solución. No hay nadie más que tú. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Señor, no hay otro cimiento, ni otro fundamento. Solo tu palabra es el lugar seguro. Señor, yo oro por aquellos padres y madres que vienen de un trasfondo desintegrado o de un trasfondo disfuncional. Oro para que sean los mejores padres, las mejores madres, que rompan con el ciclo
En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Señor, hoy hay gente que tiene que decidir mudarse. Mudarse de lo fácil a lo difícil. Mudarse de lo popular a lo impopular. Mudarse de lo que se conforma a lo que no se conforma. De lo que se amolda a lo que no se amolda. De lo que se amolda a lo que quebranta. Señor, hoy decidimos mudarnos de la arena a la roca. Hoy cambiamos el cimiento y edificamos nuestras familias sobre tu palabra. Queremos ser no solamente oidores, también retenedores, hacedores y predicadores de tu palabra a nuestras familias. En tu nombre, Jesús. Hemos orado y quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Voy a hacer una oración de fe. Repite conmigo esta oración con todo tu corazón y tus labios, para que puedas hoy venir a Cristo Jesús y recibir la salvación. Dile conmigo: Señor Jesús, vamos, repite conmigo: Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón, reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Hoy me entrego a ti, Jesús, me rindo a ti. Toma el trono de mi corazón desde ahora y para siempre. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.